Buenas tardes, sean bienvenidos hoy a nuestra última reunión de miércoles que tenemos de esta serie que hemos llamado Campaña de Salvación. Hoy vamos a tener nuestra última enseñanza, predicación, pero antes de iniciar, como ven, si oramos y le pedimos a Dios su asistencia, a su Espíritu Santo, entonamos un canto y luego después ya pasamos al estudio que Dios ha preparado para esta tarde. Vamos a orar. Señor Jesús, yo pido la presencia de tu Espíritu Santo en esta tarde, Jesús. Apelamos a tu grande misericordia, a tu grande amor, Jesús, que nos has mostrado a lo largo de estas semanas y a lo largo de nuestra vida, Señor. Yo te pido que la presencia de tu Espíritu Santo nos acompañe hoy, Cristo. Nos hable hasta nuestro corazón, nos ministres conforme a tu palabra y toques cada corazón, Jesús. Que no sean vano estas palabras, esta enseñanza, pues al final es lo que hablamos, es tu evangelio y tu evangelio es poder para salvación, Señor. Manifiéstate, por favor, te lo pido en tu nombre, Jesús, y por amor a tu nombre, bendícenos. Por amor a ti, Jesús, trae salvación. Te lo pido en tu nombre, Cristo. Amén, Jesús. Amén, Señor. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió. Puedo levantar mis manos porque Cristo rompió las cadenas de todo mi ser. Puedo levantar mi voz porque Cristo limpió mi boca, con su mano tocó, porque Cristo me limpió, porque Cristo me
porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Puedo venir delante de Él, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió, porque Cristo me limpió. Porque por ti podemos ser libres, Señor. Porque en ti hay libertad, en tu sangre, Jesús. Gracias, Señor, por venir y tocarnos. Gracias, Cristo. De nuevo sean bienvenidos una vez más a esta reunión. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde, noche. Yo le pido que ponga mucha atención. Si es necesario o si no es necesario tomar notas, no lo haga. Mejor vamos a poner atención. Como quiera, la enseñanza está grabada y lo pueden volver a escuchar. Pero es importante que conforme vayamos avanzando en la plática, pongan atención para ver si en algún punto se identifican. Hemos hablado a lo largo de esta campaña de salvación, pues del pecado, las consecuencias, el amor de Dios. Veíamos lo que Cristo hizo por nosotros, y si usted de alguna manera lo pudo entender en su corazón y comprender el amor de Dios, pues muchas veces podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué sigue para poder ser cristiano? Porque déjeme decirle que nosotros no le vamos a decir si usted es cristiano. Cometeríamos un error al decir, usted es cristiano, tú eres cristiano, Dios te ha perdonado. Lo único que podemos entender y que la Biblia nos deja claro son las evidencias de un perdón de Dios para con su vida. Es lo único que podemos entender. Y si lo es así, pues nos gozaremos porque hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia. Pero para eso es necesario que usted mismo haga un examen propio en su corazón para saber si es cristiano o no lo es, o simplemente es un religioso que se ha acomodado a la doctrina que aquí se pueda estar impartiendo, o al modelo que usted ha encontrado y pueda decir, no, pues se me acomoda mi estilo de vida y soy parte de. Entonces, lo importante aquí es que no se engañe. Tuvimos una plática acerca de la indiferencia y de la hipocresía, y creo que se entendió, y lo importante es que seamos sinceros nosotros mismos para comprender si somos de Dios o simplemente nos hemos acostumbrado a una idea que al final de cuentas no nos va a servir para nada. Por eso es importante que si ha comprendido usted el sacrificio de Dios, el amor de Cristo, tiene evidencias de que Dios lo ha perdonado, hoy vamos a ver lo que es un esclavo y lo que es un hijo. Un esclavo es aquel que hace las cosas por mandamiento, y algunas características del esclavo.
Si en alguna de las características del esclavo usted lo tiene, pues déjeme decirle que usted es un esclavo y usted no es hijo de Dios. Y si usted se da cuenta de que es un esclavo, hay manera y hay tiempo todavía de poder arreglarlo e ir a Dios, arrepentirse correctamente como lo hemos platicado a lo largo de esta campaña de salvación y buscar hacer las cosas adecuadamente. Si usted es hijo, pues gócese porque es hijo de Dios, pero para eso usted va a tener las evidencias bíblicas claras de poder saber qué tipo de persona es. Para esto dice en Mateo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, está diciendo Jesús, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. En las versiones en inglés, dice así, traduciéndolo al español, dice, yo soy Cristo, yo soy, o sea, yo soy cristiano, cristiano viene de Cristo, de ser parte de Él, y a muchos engañarán, o sea, a muchos tratarán de decir, soy cristiano, soy de Él, pero realmente no lo son. Y dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y aquí la palabra espíritu, cuando se refiere a la Biblia, no se refiere a un sistema o a una religión, no se refiere a un grupo. Espíritu, el original griego en el cual está escrito aquí es neuma, quiere decir a un estilo de vida, a una persona. Entonces dice, no creáis a toda persona, podemos decirlo también así. El espíritu es el neuma, la mente, la mentalidad, la forma de vivir, el espíritu de un ser humano. Dice, no creáis a toda persona, sino probar a las personas si son de Dios. Porque muchos falsos profetas o muchas falsas personas han salido por el mundo, o sea, creen decir que son de Dios. Entonces, probar las vidas, probar las personas, probar el corazón, probar las mentes si son de Dios. Entonces, no quiere decir de espíritus, y no nos imaginemos cosas extrañas de espíritus, si son de demonios, o si son de Dios, o si son falsos, o son verdaderos. Probar a las personas, igual, si tú te topas a alguien y tienes dudas, también puede ser aplicado y quieres ver si son de Dios, dice probar, prueba, checa si son las personas son de Dios. ¿En base a qué? En base a sus frutos, dijo Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Sabré si las personas o es esclavo o es hijo de Dios. ¿Qué actitud tiene un esclavo y qué actitud tiene un hijo de Dios? En Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Aquí en Romanos 8 nos está hablando de dos espíritus. ¿No habéis recibido el espíritu de esclavitud? Acuérdense que el espíritu, estamos hablando la persona. ¿No habéis recibido una persona o tú que eres esclavo para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, el neuma, de adopción? ¿Qué es una adopción? Pues aquel padre que se encarga de adoptar un hijo o un niño, una niña, una criatura para hacerlo su hijo, por el cual clamamos Abba, Padre, o una expresión de agradecimiento, ¿no?, a Dios. Imagínate un niño, una criatura que ha sido adoptado y con el paso del tiempo se entera que ha sido adoptado, pues será una persona agradecida, ¿no?, con quien lo adoptó, no siendo sus padres biológicos, lo adoptan y ahora pertenecen a alguien y tendrán una actitud de agradecimiento. Entonces la Biblia nos habla en este versículo de dos tipos de personas, y si lo queremos ver así tal cual, pudiéramos comprenderlo a nuestra mente, que habla de dos tipos de cristianos, por así llamarlo: el esclavo, el cristiano esclavo y el cristiano hijo, que al final de cuentas el cristiano esclavo pues no va a ir al cielo, no va a estar con Dios, pero
podemos comprenderlo de esa manera, el cristiano esclavo y el cristiano hijo. Un ejemplo, supongamos que estos dos cristianos, ¿no? O estas dos personas viven en una hacienda y le trabajan al mismo patrón. El esclavo, el cristiano esclavo, cumple con su deber. Es un asalariado, hace lo que le piden, lo hace a veces hasta de mala gana, tal vez a veces echa mentiras, a veces batalla para hacer las cosas, roba, es ingrato con su patrón, pero ahí vive en la hacienda y es hijo, o es cristiano esclavo, es cristiano, está ahí, el patrón le ha dado la oportunidad de que esté ahí, de que ahí viva, de que ahí coma, de que goce los mismos placeres que el otro hijo. El otro hijo cristiano es hijo, la otra persona es hijo. Ese hijo va a dar más allá de lo que se le piden. Va incluso a preocuparse por la salud de su patrón, no va a ser hipócrita, va a ser sincero con su patrón, va a tener la confianza. A uno le importa la salud de su patrón, a otro no le importa la salud porque simplemente está ahí como un asalariado y por cumplir. Uno ama su trabajo, uno ama lo que le pide su patrón, el otro no lo ama, el otro simplemente hace las cosas porque tiene que hacerlo. Uno es el esclavo, otro es el hijo. Uno es cristiano esclavo, otro es cristiano hijo. ¿Y a cuál de los dos crees que va a tener mayor bendición? ¿Cuál crees que se va a sentir más amado? ¿Cuál crees que va a tener más acercamiento y va a tener la libertad de llamarse cristiano? Pues el que es hijo, porque el que es esclavo va a estar solamente ahí, incluso hasta por egoísmo, incluso hasta porque le conviene vivir ahí, que me conviene estar aquí a la sombra de este patrón, porque me da de comer, tengo los mismos derechos que la otra persona. Obligaciones, pues bueno, las tengo que cumplir, pero lo hago porque pues no me queda de otra opción. Ese tiene el espíritu de esclavitud. Ese no puede decir Abba Padre, ese no puede dar alabanza a su amo, porque es un esclavo. Está ahí solamente por compromiso. Y el otro está ahí por gratitud. Ahora voy a ir diciendo varias características del esclavo. Como te dije hace rato, si en alguna de estas te ves identificado, o en una o en varias, es necesario que hagas un alto en tu vida y busques corregirlo. Porque si hoy Dios en su misericordia te muestra esto, es porque realmente está interesado en tu vida y quiere que camines correctamente conforme a su voluntad. Una de las características del esclavo es que se pasan a ser por cualquier cristiano. Incluso tienen su conciencia bien despierta a las cosas de Dios. Su conciencia es sensible, saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Pero pasan por cualquier cristiano. Tratan de dar una idea de que son cristianos. Cuando tú les hablas, ellos dicen, sí, cierto, hermano, estas cosas están mal, estas cosas yo no las hago, reconocen cuando hay algo que no es correcto y parece dar la idea de que su conciencia es sensible a las cosas de Dios. Y lo ves así a primera vista y dices, esta persona es cristiana. Realmente lo que están haciendo es solamente una apariencia hacia los demás. Son esclavos incluso de su conciencia, se detienen de hacer lo malo, incluso de cosas que anhelan en su corazón, de cosas que han dejado del pasado, las anhelan, les gustaría hacerlo. Tal vez pecados que estaban acostumbrados a hacer, no sé, tal vez codiciar a una mujer, tal vez el amarse mucho, el tener el culto a ellos mismos, culto a su cuerpo, culto a su estilo de vida, un culto tal vez a la vanidad, al egocentrismo, a cosas que saben que Dios se los ha marcado que tienen mal. Por eso es que de alguna manera son esclavos de su conciencia,
porque están en el trabajo y están en la vida cotidiana y de repente se acuerdan que algo está mal y la conciencia viene y se los marca. Esos son esclavos de su conciencia porque viven para no estarse atormentando la conciencia. Y esa es una de las características del esclavo. ¿Y por qué tienen miedo a la conciencia? Porque le tienen miedo al castigo que puede traerle Dios sobre su vida. Tienen miedo porque su conciencia está despierta, saben lo bueno y saben lo malo, y tienen miedo de que al momento de hacer lo que anhelan, que está mal delante de Dios, el pecado que queramos llamarle, y ya comprendimos lo que es pecado, tuvimos una plática acerca de eso, entonces se abstienen simplemente porque saben que van a recibir un castigo de parte de Dios. O saben porque si lo hacen y si se mueren se van a ir al infierno. O tienen miedo de que si se mueren no van a ir al cielo. Entonces son esclavos de su conciencia. Por consiguiente están reprimidos. Están reprimidos porque les gustaría hacer el pecado y no están en la libertad que realmente quisieran. Están realmente reprimidos que se detienen de pecar y no tienen una vida feliz, tienen una vida reprimida, una vida angustiada, una vida triste. Por consiguiente se les hacen muy difíciles los mandamientos de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios se les hace tan pesado que dicen, es que ¿cómo que otro mandamiento más? Voy a la iglesia y me hablan de otro mandamiento y se hace más larga la lista de los mandamientos y se les hacen pesados. La diferencia de un hijo es que al hijo dice la Biblia que los mandamientos no son gravosos, pero para el esclavo sí le es pecado. Para el esclavo, incluso el esclavo piensa solamente en dejar de pecar. Quiero dejar de pecar y no puedo, batallan. Pero el esclavo nunca anda pensando en orar, en tener un momento de oración con Dios. Nunca andan pensando en eso. El esclavo no ora, no tiene su devocional con Dios, no tiene su momento de estar con Dios. Oran 5 minutos al día y se les hace pesado. Oran 5 minutos en su casa y no saben qué decir. Si es que acaso lo oran, porque el esclavo no ora. El esclavo solamente está preocupado en no pecar y vive angustiado en no pecar. Y si peca es esclavo de su conciencia, porque sabe que está mal y sabe que Dios lo va a reprender y lo va a castigar. Pero no tiene tiempo para orar. Y cuando lo hace, ora 5 minutos, porque llega con Dios y no tiene que orar. Dice, ¿a poco hay que orar? ¿En serio hay que orar? No sabía que tenía que orar. No leen la Biblia. Ni siquiera se les pasa en la semana el agarrar la Biblia y ponerse a leerla. Porque no tienen el hambre de conocer a Dios. No tienen el hambre de escudriñar las Escrituras. Se conforman solamente con las predicaciones que escuchan el domingo o los miércoles que han estado viniendo. El esclavo no tiene la necesidad. Ni siquiera tiene la mente en Dios. Solamente está preocupado en hacer lo que es justo y en lo que sabe que es justo y lo que Dios le pide. Como el ejemplo que te daba del asalariado que vive en la hacienda. Solamente está por cumplir lo que me pide el amo. Solamente vivo por lo que me pide. Les es muy pesado la cercanía con Dios. Les es pesado orar. No hay un deleite en su oración. No hay un alimento en acercarse a Dios. Menos en agarrar la Biblia y ponerse a leerla. Le puedes preguntar a un esclavo, oye, ¿tú lees la Biblia? ¿Qué estás leyendo? Hermano, ayer no leí y hoy tampoco, pero sí leo. ¿Y qué has leído? Híjole, no me acuerdo qué leí ayer. Es que ya nomás abrí la Biblia y donde me cayó, ahí leí. Leí un salmo, me acuerdo que leí un salmo. Muy bonito el salmo, me bendijo. Pero realmente no hay un interés por la palabra de Dios. Más bien el esclavo añora a Egipto, añora el mundo. Sabes que Dios te rescató de Egipto, te quiere rescatar del mundo, pero añoras las cosas del mundo. Para el esclavo, ser cristiano es el menor de 2 males para el esclavo. Primer mal, pues no hay de otra. Pues ya lo oí, ya me dijeron lo que tengo que hacer. Pues hay que ser cristiano porque no hay de otra. El otro mal es, pues tengo que hacerlo. Otro mal es, ¿para qué me predicaban?
¿Para qué me hablaban de Dios? Qué difícil es que me hayan hablado de Dios. Yo conozco personas, queridos amigos, que se lamentaban de haber recibido la palabra de Dios. Me decían, nunca me hubieras predicado, porque ahora no puedo ni pecar a gusto. Ahora pecar me remuerde la conciencia. Nunca me hubieran dicho acerca de Dios, me hubieran dejado como aquel que va caminando que no sabe nada de Dios. Ese es el esclavo. Y también dicen, me hubieran predicado ya que me esté muriendo. Ya que esté muriéndome, ahí vas y predícame, para que en ese momento yo conozca a Dios y me muera y ya me vaya al cielo. Ese es un esclavo, porque no quiere un compromiso con Dios. No quiere una entrega por completa a Cristo. El esclavo siempre anda buscando versículos que se le acomoden a su pecado o a su mundanalidad. Excusas. Pecados muy personales o pecados ocultos tal vez. Pero el esclavo siempre anda buscando versículos para que Dios lo bendiga en tal cosa que voy a hacer. Sabe que está mal, pero anda buscando ahí que Dios me dé la bendición. El esclavo, cuando escucha las demandas de Dios, les es un sufrimiento, les es una angustia terrible, que en lugar de agradarse por buscar, en lugar de alegrarse por buscar agradar a Dios y decir, Señor, lo que tú me pidas, le es una carga. Así como el de la parábola que dijo, yo sabía que tú eras un hombre duro, yo sabía que tú ciegas donde no sembraste, yo sabía que tú me ibas a exigir tal cosa. Así es el esclavo. Hacen a Dios un tipo de Dios tirano y malo, injusto, pidiéndole cosas que creen que les pide cosas que no pueden hacer. Ese es el esclavo. Muchas veces el esclavo dice, es que no se puede, es que es imposible. Y en todo le ven prohibición. Porque dicen, no, es que no se puede. ¿Cómo alguien va a estar sin pecar? ¿Cómo alguien va a amar a alguien que te hizo daño? Yo no puedo amar a esa persona que me ha hecho tanto daño. No se puede. Entonces, de alguna manera hacen a Dios injusto. ¿No crees que Dios es injusto? Imagínate un padre de familia que tiene un hijo inválido y que le diga a su hijo, hijo, te voy a sacar de vacaciones si te echas a correr 100 metros planos. Oye, hasta pareciera una burla, ¿no? Que un padre le pida eso a un hijo inválido, un hijo que no puede pararse de la silla. El esclavo así ve a Dios, como un Dios tirano, un Dios injusto, un Dios que te exige cosas que no vas a poder. Pero esa es la actitud del esclavo. El esclavo también defiende algunos pecados que son para él favoritos y no son pecados escandalosos. Son pecados que tú sabes que están ahí muy personales. Tal vez como la flojera, hasta la flojera para buscar a Dios, la flojera para leer, la flojera para hacer misericordia, la flojera para no ser responsable delante de Dios y de repente te puedes echar una mentira, pues que al cabo no pasa nada, que al cabo luego me arrepiento con Dios. Entonces, de alguna manera, el esclavo siempre va a defender sus pecados, siempre va a defender su postura. Y te digo, no son pecados escandalosos, pero va a tratar de buscarles ahí un pretexto. Y el esclavo una semana tiene un pecado, la otra semana es otro, y no son escandalosos, pero siempre va a tener uno. Y es como una ruleta. La ruleta va dando vueltas, y donde caiga es un pecado. Y luego la otra semana da vueltas la ruleta y es otro pecado. Da vueltas la ruleta y es otro pecado. Y nunca tiene libertad el esclavo. Hablas con el esclavo y siempre dice, es que estoy mal. Es que estoy mal. Es que ahora esto. Es que ahora mi esposo. Es que ahora mis hijos. Es que ahora la amargura. Es que ahora esto y lo otro. Y nunca va a tener libertad el esclavo. Por eso es que siempre andan condenados en su conciencia. Nunca tienen paz. Y no hay libertad en las cosas de Dios. Y en las cosas de Dios no me refiero a los cantos.
a las alabanzas que puedas entonar aquí en una reunión. No me refiero a eso, porque eso lo puedes hacer. Y eso no es libertad, eso no es la libertad que Dios nos da. Sino vas a estar siempre oprimido, siempre esclavizado a tu conciencia, siempre condenado, siempre te vas a sentir mal porque eres esclavo y no hay libertad. Tratarás de dar una apariencia por fuera, en mostrar tal vez cierta alegría, como te digo, al entonar unos cantos. Te podrás aplaudir, levantar tus manos, mostrar cierto gozo, pero por dentro estás lleno de inmundicia, como le dijo Jesús a los fariseos, hipócritas. Por fuera te muestras como un sepulcro blanqueado, pero por dentro está lleno de inmundicia, de rapacidad y de toda cosa mala y perversa. Y eso sí, el esclavo es muy severo con los demás. Pueden condenar a los demás, señalan a los demás. No, es que mi vecino es muy malo, es que mi familiar, mi cuñada es bien mala, es bien chismosa. Es que debieras ver cómo son mis hijos. Sí, y por dentro ellos están peor. Pero solamente buscan señalar los mal de las demás personas. Y en la iglesia son esclavos, porque tienen miedo a hablar y decir estoy mal, porque me van a criticar, me van a decir que estoy mal. Mejor todo por exterior. Y como veíamos hace tiempo acerca de la hipocresía, es un maquillaje, dan una apariencia, tal vez hasta en la misma vestimenta. Han entendido que hay que a veces vestirse adecuadamente, decorosamente. Aprenden los modales de una iglesia. Tal vez esta iglesia aprende ciertas formas que ves en los demás que son cristianos, tratas de imitarlos y terminas siendo un esclavo porque temes a que puedas ser criticado por los demás. Porque el motivo del esclavo no es obedecer a Dios. El motivo del esclavo hace las cosas por dos cosas: o por buscar un premio de Dios, o por el miedo, por el qué dirán. Es que ¿qué me van a decir en la iglesia? ¿Qué me van a seguir diciendo? Entonces el esclavo va a buscar hacer las cosas por dos motivos: porque buscan la bendición de Dios para ellos supuestamente, o tienen miedo de ser criticados. Y su única motivación es eso: o me voy al cielo o me voy al infierno. Pero no tienen un amor sincero por las cosas de Dios. No tienen un amor espontáneo por las cosas de Dios. ¿Cuántas veces has dicho, ahora sí, hermano, ahora sí van a ver que voy a ser diferente, ahora sí voy a cambiar, ahora sí vas a ver? Es más, lo aseguran y dicen ellos creyendo en su corazón, ya soy cristiano, ahora sí soy cristiano. Pero realmente su motivo es, buscan solamente la bendición de Dios y no tienen un amor espontáneo por las cosas de Dios. Terminan siendo un asalariado, como el ejemplo que te da al principio. Y esa persona no ama realmente a Dios. Lo único que quiere es sacarle provecho a Dios, sacarle las bendiciones a Dios. Solamente aman a Dios por interés. ¿Cuáles son los intereses? Que te vaya bien, que te sane de alguna enfermedad, que te ayude con los problemas que tienes con tu marido, con tus hijos, en tu casa, en tu trabajo, en lo que sea, que te saque incluso hasta de la pobreza. Tal vez algunos piensan así. No, pues que Dios me ayude para que no me falte el pan en mi casa. Y buscan solamente las bendiciones de Dios, pero no tienen una bendición espontánea por las cosas de Dios. No hay interés. Solamente buscan escapar del infierno y de los juicios de Dios. Pero no hay un interés espontáneo por las cosas de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No tienen una vida de oración. Porque un cristiano, un recién convertido a Dios, una persona que recién Dios ha perdonado, tiene una vida de oración sin que nadie le haya dicho. Tiene una vida de acabarse las cosas de Dios, tiene un hambre de Dios. Tiene hambre, sin que nadie le diga que eres cristiano, tiene hambre por las cosas de Dios. Busca estar siempre constantemente en relación con Dios, en una cercanía con Dios. Pero para el esclavo, buscar a Dios es un sufrimiento. No pueden orar, no saben orar. Por consiguiente, no buscan la dirección de Dios. Por consiguiente, orar,
leer, apartarse del mundo, predicar, hacer misericordia, les es una cruz. Les es tan pesado. Perdonar, qué pesado es para el esclavo. ¿Te ofendieron? Qué pesado es perdonar. Pero para el verdadero hijo, la cruz de Cristo, cargar la cruz es un privilegio. Para el esclavo, la cruz es el mundo. Pasar o no sentirse atraído por el mundo, para el esclavo es bien pesado. El ambiente con los amigos, y la cerveza, el ambiente, música mundana, las malas palabras, tal vez el ambiente de un partido de fútbol y estar tomando, fumando. Eso le es muy pesado para el esclavo, no estar ahí con sus amigos. Para el cristiano eso, dice, primero es Cristo antes que todo esto del mundo. Para el esclavo su cruz es obedecer a Dios. Amar a Dios cada día le es tan pesado para el esclavo. El esclavo también le es pesado ser cristiano porque lo hace muy rutinario. La rutina termina siendo algo para el esclavo. No falta los domingos. Y fíjate, estoy hablando de no faltar. El esclavo hay veces que no le importa faltar los domingos. Entonces para el esclavo hace una rutina el culto y aún así le es pesado, pero sabe que tiene que venir y lo hace porque no hay de otra, hay que hacerlo. Confía en sus rituales, no le interesa agradar a Dios, simplemente dice hay que cumplir. Tengo que cumplir porque si no me van a buscar de la iglesia, que porque no he ido y tengo que cumplir. Y al esclavo no lo llenan las reuniones incluso, ni la bendición de Cristo lo llena. Simplemente viene porque pues hay que ir y están vacíos y se van igual de vacíos y no encuentran una llenura con Dios. Pero eso sí, buscan llegar a un acuerdo con Dios. Señor, yo voy a ir los domingos, pero tú me vas a bendecir. Señor, yo voy a ir a la iglesia y voy a ser cristiano, voy a hacer lo que tú me pidas, pero bendíceme, ayúdame. Es más, buscan a veces hasta un permiso para pecar. Buscan la opción, como si Dios de repente te diera una oportunidad para volver a pecar. Y se vuelven muy estrictos a veces con las cosas religiosas, muy estrictos, muy al pie de la letra para no manchar su conciencia, pero no tienen gozo, no tienen deleite, todo les condena. Ahora, comprende, querido amigo, querida amiga, no te condenes por cosas que no son pecado. Ya vimos una plática, lo que es pecado. Ten cuidado de que eso no te lleve a esclavizarte y estar constantemente condenándote, porque nunca vas a tener una tranquilidad, nunca vas a tener paz y vas a terminar fracasando y vas a sentir que no puedes y tus metas de buscar a Cristo van a ser un fracaso. Cuídate, no te condenes por cosas que no lo hay, porque si Dios ha prometido que el que viene a mí correrán ríos de agua viva y en lugar de que haya ríos en ti hay un sequedal, pues cuídate de no caer en esa esclavitud y que esa esclavitud te lleve a una frustración religiosa y termines siendo frustrada y ves que los demás sí son cristianos y ves que los demás sí tienen a Cristo, tienen paz, tienen gozo y tú no, y terminas frustrada y te dices, es que ya viví esto una y otra vez y no puedo. Que simplemente estás viviendo y eres esclavo de tu conciencia. Cuídate de no ser esclavo de tu conciencia. Porque también el esclavo es muy dado a cumplir todo, a esforzarse, como te digo, a orar. Es más, el esclavo anda luego, oye, hermano, hay que diezmar. ¿Dónde diezmo? Y diezman. Oye, ¿dónde hay que hacer esto? Un servicio a Dios. Y lo hacen, pero por dentro siguen vacíos. No tienen poder de Dios. ¿Y qué me refiero a que no tienen poder de Dios? Que son presa fácil de una tentación y caen inmediatamente en el pecado. Por eso el esclavo, el hijo, cuando viene una tentación, tienen el poder de Dios, el espíritu, el neuma de libertad y no caen en pecado. Vencen el pecado. El hijo tiene poder en el pecado. El esclavo no, caen. Es más,
El esclavo, si llega a predicar, ni poder tiene, ni caso le hacen, por así llamarlo. Quieren influir en su grupo de trabajo, con sus amigos, con sus hermanos, con su familia, y no tienen poder. Es más, fracasan tanto que terminan siendo la burla de sus conocidos. No, para ser cristiano como tú, no, carnal, ¿cómo crees? Eres bien impío, primo. No, tú me dijiste que ibas a la iglesia, ¿qué pasó? Y terminan siendo la burla de los demás, porque son esclavos y no son hijos. Mira, te voy a escribir Romanos 7, versículo 14. El 16 no te lo voy a escribir, nada más te lo voy a leer. Y más bien vamos a entender la descripción de un esclavo. Romanos 7, 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, dice el esclavo, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. El esclavo no lo entiende, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Dice el versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La descripción de un esclavo. Termino haciendo lo que no quiero, porque eres esclavo. Sé que estoy mal, sé que la ley es buena, sé que Dios es bueno, sé que tengo que hacer lo correcto, pero no lo hago porque el pecado mora en mí, porque no puedo ser libre del pecado. Y termina condenándose y termina siendo esclavo de su conciencia y no hay libertad, no hay amor por Dios. Y puede ser que tenga una gran convicción del pecado. Es más, pudiste haber tenido un trato de Dios en estas semanas y una convicción de pecado en ti. No lo dejes pasar, te lo dijimos en su momento. Pero el esclavo es muy dado a que lo deja pasar. Nomás empieza el esclavo a sentirse un poquito bien de aquello que Dios vino a tratarte. Nomás empieza a sentirse un poquito bien y se olvida del trato de Dios. Es más, busca una enseñanza que hable de fe. No, que me hablen de fe, que me hablen de que soy hijo de Dios, que me hablen de que Dios me perdonó para sentirme bien. Y buscan un alivio, un mejoralito a su conciencia. Y dejó pasar la convicción de pecado. Buscan acercarse a algún ministro para que les pueda ministrar fe, para que les hable a lo que quieren a sus oídos, para que se evadan un poquito del problema del pecado, buscan un deleite. Buscan diversiones para olvidarse de Dios, buscan calmar su conciencia como si fuera una aspirina. Eso hace el esclavo. ¿Le gustan las predicaciones que se hablan de fe, de ser hijo de Dios? Amén. Claro que sí, creen en la doctrina y creen. Es más, el esclavo muchas veces busca la doctrina de la predestinación para sentirse que nunca se va a perder, para decir que pues soy hijo de Dios, no pasa nada. Al cabo, pues Dios es amor. El esclavo busca eso. Busca acomodarse. Busca sentir que nunca va a perder el amor de Dios. Por eso cuando el momento que Dios te habla y te hace sentir mal y de repente pasa, es como si no pasara, no hubo pasado nada. No, pues sí, Dios me habló, pero es como si fuera así un espasmo. Así. Ay, sí, Dios me habló. Ah, no, pero no, ya estoy bien. Entonces, no, mejor vamos a esforzarnos por imitar alguna forma religiosa, a sentirnos bien, a levantar las manos, a decirme hermano en la iglesia, a decirle hermanos a los demás, para sentirme parte de. Y se sienten igual de vacíos. El esclavo muchas veces depende de un látigo para estarlos arreando como si fueran hijos malcriados, como si quisieran que les estuvieran diciendo qué hacer. El esclavo, otra de las características que tiene,
cuando llega a orar, es que el esclavo puede decir, es que yo sí oro, hermano, es que yo sí busco a Dios, pero el esclavo muchas veces de sus oraciones solamente es por ellos mismos. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a que no peque. Señor, ayúdame a que me vaya bien. Señor, ayúdame a no hacer las cosas mal. Señor, cuídame del pecado. Señor, mira yo y yo y yo y yo. Esas son las características y las oraciones del esclavo. Siempre por ellos mismos, porque no quieren pecar a Dios. Eso sí, se esfuerzan por no pecarlo, pero como es un esclavo de su conciencia y solamente ven por ellos mismos, terminan desanimados porque terminan pecando. A veces puede ser que puedan llegar a tener una experiencia real acerca de Dios, pero cuando se dan cuenta que solamente fueron emociones y sentimientos, se dan cuenta que no pasó nada y se acostumbran a eso simplemente, se acostumbran a su engaño. Dicen, no, pues bueno, yo creo que soy cristiano. Y tan es así que terminan creyendo a una aberración, a una idea errónea. Y tratan de defender su pecado, se defienden. Hay veces que al esclavo lo reprendes y le dices, oye, estás mal, y buscan versículos que se les acomode para defender sus falsas ideas, porque están aferrados. Como leímos el versículo primero, imitan o se dicen soy Cristo y a muchos se engañarán. Y sí, terminan engañándose ellos y engañando a los demás, porque a nosotros nos podrás engañar y en la benignidad te vamos a creer. Como te dije, no te vamos a decir eres cristiano, tus frutos. Pero es tan experto que se la creen y nos hacen creerles, terminan engañados, pero ese es el esclavo. Y el esclavo, a un Dios ahí en tu ceguera, trata de hablarte. Tal vez Dios empieza a tratarte, te manda un juicio y el esclavo cree que es un trato de Dios para su vida y confunde el trato de Dios con un juicio para tu vida. Dios ha sido claro contigo, te ha dicho cuál es tu maldad, cuál es tu pecado, pero no entiendes. Y cuando viene la situación a tu vida, dices, es que Dios me está tratando, es que Dios me está tratando con mi esposo, Dios me está tratando con mis hijos. No, no es un trato, es un juicio de Dios por cuanto tú te declaras cristiano, pero te has aferrado a tu creencia, a tu ceguera, que Dios quiere hacerte hacer entender y ya no entiendes, porque tu conciencia empieza a cauterizarse, empieza a oscurecerse y el corazón se hace duro y ya no vas a comprender nada. Confundes la paga de Dios de tu maldad con un trato de Él. Y de alguna manera buscas versículos que se acomoden. Y de nada sirve. El esclavo también solo busca los beneficios de Dios para aplicárselos a sus problemas personales. Estas son una de las o muchas de las características que tiene el esclavo, donde no hay libertad. Ahora vamos a ver a los hijos de Dios, al Hijo de Dios, los benditos de Jehová. También es necesario que te escudriñes y veas si tienes alguna de estas características. Los hijos de Dios, pues simplemente no son esclavos de ningún pecado. Tienen libertad. Dios los ha perdonado, los ha limpiado y no son esclavos de ningún pecado. No se andan ahí cuidando todo el tiempo de pecar, porque no son esclavos de nada. No son esclavos incluso de tener miedo a irse al infierno, pues sirven con libertad a Dios, libremente lo sirven. Hay confianza para servir a Dios. No practican el pecado, no andan aplicándose versículos que abogado tenemos para con el Padre, que es Cristo, por si llego a pecar. No practican el pecado, siempre buscan hacer el bien. Y no solo no pecan, no solo no se cuidan del pecado, hacen el bien. Buscan amar a los demás, aman a sus enemigos, aman a los que los aborrecen,
aman al que hace mal. ¿Cuántas cosas no te hacen en el día alguien? La gente en el mundo te hace muchas cosas, muchas maldades. Pero el Hijo de Dios, aparte de que no peca, busca hacer el bien. Tiene la iniciativa para buscar agradar a Dios. Tiene la iniciativa para hacer la obra de Dios. Hacer misericordia, amar, perdonar, amar a sus hijos, amar a su esposo, amar a lo que sea. Porque no solamente buscan no pecar. Y el Hijo de Dios, cuando se da cuenta que algo no está bien, porque en el caminar del cristiano nos damos cuenta que hay algo que no le agrada a Dios, pues Dios nos va perfeccionando en nuestro camino. Bueno, el Hijo busca arreglar las cosas. Y no es que se dé cuenta de que, ay, mentí. No estamos hablando de pecado. Estamos hablando de situaciones que sabe que le estorban en su caminar con Dios. Bueno, cuando se da cuenta que eso no está bien, busca arreglar las cosas inmediatamente y dejarlas y arreglarlas. Para el Hijo, todo es Cristo. Todo es Cristo. No viven condenados, no viven atemorizados, pues buscan agradar a Dios en todo momento. Cumplen con su deber de ser cristiano. Y si llegasen a pecar y realmente sienten una culpa por las cosas de Dios, el Hijo, si realmente llega a pecar, busca inmediatamente arreglar su pecado. Inmediatamente buscan arreglar eso. Y no ponen un pretexto en su pecado. No, pues es que pequé porque pues era muy fuerte la tentación y pues unos carnes somos débiles. No, el Hijo realmente aborrece el pecado, el Hijo de Dios. No tiene nada que ver con el pecado, lo aborrece. No quiere saber nada de la maldad. No anda ahí jugando ni coqueteando al pecado. Aborrece el pecado, como cuando te comes algo y que te cae mal. Lo aborreces, ¿verdad? De repente fuiste a un lugar y te dieron de comer, no sé, unas enchiladas y te cayeron mal. Y de repente, oye, otras enchiladas. No, por favor, los aborrezco ahorita, no me des. Porque me acuerdo de cómo me fue, me intoxiqué. Bueno, el cristiano también aborrece el pecado, no quiere saber nada de Dios. Es más, tiene un celo por las cosas de Dios. Se cuida, un celo por las cosas espirituales para no ofender a Dios. Tiene un celo por las cosas santas. Porque el Hijo, cuando está en lo espiritual, cuando está con Dios en la oración, le agrada y no le es un pesar. Es más, ora y el tiempo se pasa como si nada para el Hijo. Es como un hijo con su padre. ¿A poco tu hijo te anda diciendo, papá, ya me cansé de estar contigo, papá, ya me aburrí? Qué aburrido eres, papá. ¿Verdad que no es lo normal? Un hijo se goza estando con su papá, un hijo con su mamá. Digo, si agarramos esos ejemplos. Bueno, igual el Hijo de Dios se goza en lo espiritual. ¿Por qué? Porque le importa todas las cosas que son de Dios. Busca la dirección de Cristo, busca estar con Él. No participa en el pecado, no es partícipe de la maldad. Porque como dice ahí en la Biblia, reprende las obras infructuosas de las tinieblas. No deja, y participa en el pecado. No, las reprende. ¿Sabes qué? Eso está mal porque Dios así lo manda. Y esto, y esto, y esto. Porque busca realmente en todo momento agradar a Dios. Reprende el pecado. Y Dios le habla con claridad, pues Dios es su Señor. El Hijo, cuando tiene duda de algo, pregunta. Cuando no tiene algo claro, porque pues es un hijo, tiene poco en el camino, conoce realmente poco la Biblia porque apenas la está estudiando, tal vez no domina las Escrituras, no tiene la claridad, pero si tiene una duda, pregunta. Es muy preguntón, siempre anda preguntando, pero no cuestión de que ande atormentado, sino que no quiere ofender a Dios, tiene dudas, tiene inquietud. Y si uno encuentra en el momento a alguien, algún hermano maduro en el camino, pues va a la Biblia, se pone a leer y le ora a Dios. Señor, háblame en tu palabra. Realmente hazme entender lo que tengo que hacer. Y cuando vea la palabra
y sus dudas son resueltas, encuentra un gozo en Dios, encuentra un ánimo en Cristo. ¿Y quién lo fortaleció al Hijo? El Padre. Por consiguiente, valora su vida, valora lo que es, valora su salvación, valora su espiritualidad, valora lo que Dios le ha dado. El verdadero Hijo ora muy poco por él. No se la pasa orando todo el tiempo, Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, no quiero pecar. No, el verdadero Hijo ora muy poco por él, ora por los demás, una oración espontánea, no ora egoístamente, ora por sus hijos, por su esposa, por sus papás, por el mundo perdido, se quebranta, ayuna por los necesitados y no andan tras él diciendo lo que tenga que hacer, que tiene que orar. Ora espontáneamente y tiene las promesas de Dios tan presentes que ora con fe, a diferencia del esclavo. El esclavo no ora con fe, el esclavo no tiene fe. Ora porque tiene que hacerlo y porque le pide a Dios, pero no tiene fe. El Hijo tiene fe y sabe que las promesas son de Él porque se sabe hijo de Dios. Nadie se lo tuvo que andar diciendo. Se sabe hijo de Dios, sabe que Dios lo perdonó y no tiene duda, no tiene duda. Es más, si tú tuvieras la certeza que Dios te perdonó y yo voy y te digo, tú no eres hijo de Dios, bueno, mis palabras no te va a afectar porque tienes la certeza que Dios te ha perdonado. Podrás decir, pues el hermano se está equivocando. Yo tengo la confianza plena en que soy hijo de Dios, porque tiene las características que estoy mencionando, porque tu vida es una vida de oración. Nadie te dijo que tenías que orar, pero tú estás orando en tu casa. Y cuando estás orando, ya empiezas a ver fruto porque tu marido ya se está interesando por las cosas de Dios. Tu vecino ya está interesado porque ha visto un cambio en ti. Tus hijos, tu suegra, tu suegro. En tu trabajo ya empiezas a hacer impacto porque ven algo diferente en ti. Ven poder del Espíritu. Pero si no ha pasado nada de esto, es porque realmente solamente estás acostumbrándote a algo y vas a terminar siendo un esclavo. Por eso el Hijo tiene una vida de oración, vive orando, obtiene poder, no es un ritual. Vence al mundo, vence las malas influencias, los mandamientos no le son gravosos, siempre anda buscando cómo agradar a Dios. Se le ve incluso a veces hasta en su mismo rostro que tiene a Cristo. El esclavo no, simplemente dice, pues ya soy cristiano. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer, hermano? Díganme qué hago y lo hago. Sí, si tú le dices que lo haga, lo va a hacer. Pero el Hijo no anda haciendo eso, como el ejemplo que te di al principio de los que viven en una hacienda. El Hijo siempre va a buscar dar más, porque está agradecido por lo que Dios le ha dado. El Hijo no es esclavo ni en la iglesia. No ocupa que le digan qué hacer. Si hay que orar, lo hace. Si hay que buscar a Dios en su palabra, lo hace. Si hay que predicar, si hay que diezmar, si hay que hacer misericordia en una colonia con niños necesitados, tiene el Espíritu Santo y Dios le habla directamente y es influencia para los demás porque tiene poder. Ante esto, querido amigo, ¿qué eres? ¿Hijo o esclavo? ¿Religioso? ¿Alguien que se ha buscado acomodar? Y acuérdate que Dios no nos ha dado un espíritu de esclavitud. ¿Tienes el espíritu de la esclavitud? ¿Tu estilo de vida es de un esclavo? Porque si es eso, estás a tiempo de poderlo arreglar. ¿Has entendido, has visto el amor de Dios? Lo predicamos aquí. Hablamos de cómo entender cuando Dios te ha perdonado, evidencias de poder entender el perdón de Dios al ver su amor. Bueno, pues ahora ya nada más toca saber si eres esclavo o hijo. Si eres esclavo, pues tu destino es el infierno, a pesar de que hayas escuchado todas las cosas. Solamente acuérdate que después de entender el amor de Cristo y verlo, puede ser que ya no quede más sacrificio, porque te has acostumbrado a una esclavitud. Y Dios no va a tener comunión contigo.
Y van a seguir pasando los meses, los años, y tú vas a seguir en la misma condición o peor. Y cada vez vas a estar más confundido. Y solamente vas a querer sacar provecho a las cosas de Dios en una condición muy irresponsable delante de Dios. Ahora tú eres responsable de tu condición después de lo que has escuchado a lo largo de estas semanas, unos meses. Tú eres responsable delante de Dios, porque el esclavo no va al cielo. Como dije hace rato, el cristiano esclavo, ese se va a perder. Su condición es la muerte y es un pecado grave y te tienes que arrepentir. Y así Dios no va a aceptar nada de ti. Incluso para Dios le es abominable un cristiano esclavo. Le es abominable, simplemente no le agrada a Dios. Entonces valórate. ¿Qué eres? ¿Cristiano esclavo o cristiano hijo? O bien, ¿eres esclavo o eres hijo? Porque el cristiano esclavo realmente no existe. Solamente es una persona que va a terminar en el infierno. Ya no busques cumplir más recetas ni rituales. Ya no. Porque una vez me decía una persona, prefería haber nunca escuchado el Evangelio porque ahora no puedo ni pecar a gusto al saber que estoy mal delante de Dios. Entonces el esclavo ni disfruta ser cristiano, ni disfruta ya el mundo, porque sabe que está mal y ya el mundo pues le pesa su conciencia, es esclavo de su conciencia. ¿En qué condición estás? No añadas más pecados al que ya tienes, sino arregla tu vida. Ya no vivas una falsedad. Y si eres hijo, pues dale gracias a Dios. Si realmente Dios te ha perdonado, pues qué grande privilegio puedes gozar que llamarte ser hijo de Dios. Ya no somos más esclavos, dice la Biblia, sino que ahora tenemos la bendición de llamarle Abba Padre, pues nos ha dado el espíritu de adopción. Y ya el mundo no nos vence, el mundo, ni las tentaciones, ni andamos luchando todo el tiempo contra el pecado, sino hay una libertad realmente. Entendamos lo que es pecado, y lo que no es pecado no te andes condenando. Lo que no es pecado, no dejes que el diablo quiera venir a tumbarte lo que Dios te ha dado. Busca tener fe, acércate con Dios con libertad y dale la honra a Cristo por cuanto te ha dado el espíritu de adopción. Sé sincero contigo mismo, es por tu bien. ¿Qué eres? ¿Esclavo o hijo? No existe mitad. No existe un día soy hijo, otro día soy esclavo. Eso no existe. Solamente medita, piénsalo, y si hay algo que arreglar, estás a tiempo. Y si Dios te ha perdonado, pues dale gracias a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para terminar esta reunión. Es importante que medites. Yo les aconsejé que no apuntaran para que pusieran atención. Si es necesario volver a escuchar esta plática, vuélvelo a hacer con detenimiento. Si es necesario, ya estando en tu casa, a solas con Dios, tomes nota de algún pecado que Dios te muestre en el momento y arregla las cosas con Dios. Recuerda, no busques dar una apariencia. No busques las cosas aquí solamente por agradar a alguien. Busca agradar a Dios. Y si eres hijo, pues qué grande privilegio puedes tener de poder gozar de las bendiciones de Dios. Gracias, Jesús, por tu grande amor, Señor. Gracias por tu palabra. Y que esto no quede solamente en oídos, que entre por uno y salga por otro, sino que realmente haga un efecto en el corazón, Señor.
personas serias, comprometidas en su búsqueda de su salvación. Y Señor, también te pido que si hay alguien que realmente ha sido perdonado por ti, lavado por tu sangre, pues que le des la confirmación de que es hijo tuyo, Señor, y que vivan agradecidos como lo que es un hijo, Señor. Gracias, Cristo, por tu palabra, que tu nombre sea glorificado hoy y siempre, Jesús. Amén. Amén, Señor.